Continuamos al aire de Radio Trinchera. Les recordamos que están a la venta las rifas de la comunidad Trinchera, rifas patrias, 12 premios, 2.000 pesitos. La rifa tenemos hasta el 9 de julio, así que pueden comprar, y si ya compraron, le pueden decir a un amigo, una amiga, una tía, bla, 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 que compren también sus rifas y o que se hagan parte de la comunidad Trinchera. Obviamente, en ambos casos recibirán premios, beneficios y todo lo que ya saben. Dicho esto, nos metemos en la segunda hora de programa. Y en este caso, para hablar con la gran Clara Rasu, ya pasó una semana del jueves pasado, increíble lo rápido que pasó esta semana, y por suerte la tenemos a ella para hablar un poco más de economía. Buenos días, Clara, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Buenos días. Acá, otra semana más en Narnia. En Narnia seguimos, ¿no? Yo prefiero estar en Narnia y no todavía en Grafton, la ciudad, el experimento libertario de Estados Unidos, en la década del 80, que terminó invadida por los osos. Sí, no salió muy bien el experimento libertario, pero quizás el laboratorio argentino salga un poco peor. Y no sé, por ahora hay una cifra que se duplicó en el periodo libertario. Sí. ¿Qué cifra se duplicó? La de la indigencia. La indigencia, o sea, quienes dejaron de ser pobres para ser indigentes, quienes no cubren siquiera una canasta de sobrevivencia. Claro. ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando del 17,5% y era del 9,6%. Clara, perdón. Datos suministrados por la UCA, ¿no? Que no es kirchnerista. No. ¿Qué, en términos literalmente, qué significa ser indigente en Argentina? Significa que el dinero no te alcanza para tener una canasta alimentaria que te sostenga, te permita superar las cuestiones climáticas. Es solamente alimentaria, es una canasta que no incluye alquileres ni servicios. O sea, que quienes son indigentes acceden a un alimento básico que no cubre sus necesidades calóricas. Son quienes requieren los servicios alimentarios a los que no les llegan alimentos. Bien. Ese es el 17% de la población. El 17% de la población. Hay un 55% que son pobres. La canasta de pobreza incluye servicios y alimentación. Cubren lo básico, los servicios básicos y la alimentación básica. Entonces vos tenés a la mitad de la población que es pobre e indigente. Y es justamente la población que se acerca a los servicios comunitarios de comedores o a cualquier tipo de ayuda que les pueda suministrar para sobrevivir. Los pobres aumentaron básicamente porque gran parte de la clase media se ha caído. O sea, los aumentos de precios, tanto en los alimentos como en los alquileres y en los servicios, han empujado a muchas personas a los niveles de pobreza. Y quienes eran ya pobres, los empujaron a la indigencia. Esto es lo que sostiene el equilibrio fiscal, junto con los jubilados. O sea, cuando decían que déficit cero como paradigma del desarrollo, el déficit cero se sostiene en pobres, indigentes, asalariados pobres, o sea, desempleados y jubilados. Una maravilla. Sí, que lo hablábamos ayer cuando escuchábamos algunos discursos, intervenciones en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, escuchábamos la de María Eugenia Vidal, que fue en realidad una voz sonante, ¿no?, por parte de quienes bancan a este gobierno, que fue decir que la búsqueda de reformular, en realidad de que haya, de que exista una nueva fórmula jubilatoria que recomponga los ingresos de los jubilados, tiene que ver con poner en jaque, destruir el plan del gobierno, que es única y solamente el déficit cero. Claro, aparte me encanta
María Eugenia Vidal debería callarse de por vida, ¿no? Sí, ¿No? opino Porque lo mismo. si hay parte de plata que no tenemos, debería explicar cómo compró ese departamento en la isla de Recoleta. Pero más allá de estas cuestiones, o sea, uno dice, si las jubilaciones hoy se calcularían en función de la fórmula votada en diputados, serían de 292.000 pesos la mínima. O sea, con la nueva fórmula que propone este proyecto que se votó en diputados, se cambia la actualización, no solo se pone el índice de precios al consumidor, sino también el RIPTE, que son las remuneraciones promedio de los trabajadores asalariados, y llegan a una recomposición de un 50% anual, y que equivalgan al 1,9 de una canasta para adulto mayor. Uh-huh. O sea, en términos reales, hablamos que si esa ley fuera la que hoy rige, los jubilados de la mínima cobrarían 292.000 pesos. Estamos discutiendo 20.000 pesos más de las jubilaciones actuales. Y supuestamente... O sea, no estamos discutiendo o sea, que cubran toda la canasta, que sean jubilaciones de 600.000 a 1.000.000 de pesos. Uh-huh. No, y que además estamos hablando de que 20.000 pesos más por cada jubilado pondrían, digamos, romperían el programa de gobierno económico, o sea, qué débil. Es increíble, porque además lo que te está demostrando que ese equilibrio fiscal no se sostiene en el ajuste a la casta, sino en pisar los ingresos de los jubilados. Porque si uno mira, o sea, ¿cuánto es el superávit fiscal conseguido hasta ahora? El 0,7% del PBI. ¿Cómo se consiguió? No pagando. Claro. Porque tienen deudas, entonces no pagando. ¿En qué se basa ese, o sea, el reivindicado superávit fiscal? En no pagar las deudas, en no actualizar jubilaciones y pensiones. ¿Sabes cuál es el costo fiscal de actualizar las jubilaciones? El 0,4% del PBI. Claro. Vos me estás diciendo que una actualización del 0,4 te rompe el equilibrio fiscal. ¿De qué me hablas? Pero aparte... ¿De qué equilibrio? Yo vuelvo a una discusión que quizás es más previa, pero me vuelve a la cabeza cada vez que escucho estas cosas. ¿Para qué quieren, digamos, el superávit, o en este caso el superávit fiscal a costa de lo que sea? Digo, en la mente de ellos, ¿no? De un economista liberal, libertario, anarcocapitalista, tronco no sé qué, ¿de qué sirve ese superávit ficticio? ¿Es solo por el número o realmente le sirve de algo? Es solo... No, porque si uno se pone a repasar los objetivos de la política económica, el equilibrio fiscal no es un objetivo. El superávit o el déficit fiscal es una herramienta de política económica. Vos te haces la pregunta correcta. ¿Para qué quiero superávit fiscal? ¿Para qué quiero superávit fiscal? Para destinar recursos, o sea, para destinar más recursos a la obra pública, al mejoramiento de la salud, o sea, ese superávit se reinvierte y vuelve a la comunidad, que es la responsable, porque de pronto el superávit se sostiene con la recaudación impositiva. Otro dato que salió ahora es que la recaudación impositiva de este último trimestre que aumentó, de este último mes que aumentó, se basa en el impuesto país, que es el impuesto a las importaciones, y en el impuesto a las ganancias. Cabe aclarar algo: lo que se paga en mayo del impuesto a las ganancias corresponde a las ganancias del 2023 y corresponde al saldo entre los adelantos que se fueron pagando en 2023 y el resultado final. Este importe que se paga en mayo no se vuelve a pagar. A ver, o sea, el impuesto a las ganancias se liquida anualmente. Y es en un año, 2023, que las empresas, que estábamos en crisis, no todos lo sabemos, declararon ganancias. ¿Qué va a pasar el año que viene? Entonces, es también, o sea, si yo digo, ¿por qué reivindicar el ajuste fiscal? ¿Por qué no reivindico terminar con el gasto
tributario, que son las exenciones impositivas, que hubieran alcanzado, y si eliminar esas exenciones impositivas, ese gasto tributario, hubiera significado no tener que tomar políticas, tampoco es que tenían que tomarlas, como el despido masivo de empleados públicos, el cierre de agencias del Estado, no transferirle dinero a provincias, no pagarle a las distribuidoras de energía y no eliminar los subsidios a la energía, porque además, para julio, se eliminan los subsidios de quienes aún tenían subsidio en la electricidad y gas, que son los que de más bajos ingresos y los de medios ingresos. O sea que se nos va a ir al carajo todos los servicios. Más todavía. Se va. Claro, entonces los ingresos de la familia van a tener que sostener mayores costos de sobrevivencia. ¿Vas a ajustar más? ¿Sobre qué? ¿Para qué? O sea, yo a veces lo comparo, y no está bien compararlo con una casa, porque no está bien, es lo mismo. Yo digo, yo no le doy de comer a mis hijos y me quedé con todo el sueldo. Los pibes tienen hambre, pero bueno, es lo que hay que aguantar para tener un ahorro. ¿Para qué? ¿Ahorrar para qué? Cuando uno dice ahorro e inversión, siempre hay que decir ¿para qué? Claro, es que yo estaba pensando, por eso te preguntaba para qué sirve el superávit que están construyendo ficticiamente en este tipo de proyectos económicos, ¿no? Porque si no después esa discusión de, no, bueno, el problema es que los peronistas no quieren o se acostumbraron a tener déficit. Y el tema no es si tener déficit o tener superávit, sino con qué objetivo uno logra el superávit. Y yo no termino de entender ¿para qué este gobierno? Porque digo, ayer lo vimos a Caputo y a Milei en este Latin Economic Forum. Y la verdad que vos le ves la cara a los empresarios y los ven con una cara de, che, flaco, yo no te voy a dar un peso. O sea, le están llorando migas ya. Es como, por favor, pongan plata. Y yo no sé si el número de superávit les está cambiando un poco el panorama. No, a ver. De hecho, o sea, Caputo está pasando el platito desde que asumió y nadie pone un mango en el platito. Ahora, y fue elegido para pasar el platito. Vendimos rifo más rápido nosotros. Llorando plata. Pero aparte, porque aparte, un empresario, y eso es siempre una inversión, observa cuál es la ganancia que puede obtener. En un mercado deprimido, con un presidente, con una política económica que solo se basa en el ajuste, ningún empresario que quiera su inversión va a invertir. O sea, ellos dicen, muchos dicen no, que no vienen a invertir por la inseguridad jurídica, porque no sale la ley base. Hermano, ya está, la inseguridad jurídica. En Colombia se estaba matando en la calle hace años y nunca bajó la inversión. No ese es el motivo, no es la inseguridad jurídica. El problema es justamente que la política económica no tiene un objetivo, porque hablan de déficit fiscal. Y aunque los empresarios no entiendan mucho de economía, hay algunos que entienden y otros que no se dan cuenta que en este mercado sus inversiones no pueden tener rendimientos positivos, que es lo que busca cualquiera cuando va a invertir. Claro. Entonces, ¿en qué? O sea, la construcción, por ejemplo, no hay obra pública. Ellos dicen, bueno, pero ahora hay préstamos UVA, entonces los bancos tienen plata, prestan, la gente va a tomar préstamos, perdón, ¿en qué país viven? Después de la experiencia con los préstamos UVA, ¿quién va a ir a tomar un préstamo UVA para construir? ¿Quién tiene ingresos demostrables en un banco para construir una casa con un préstamo UVA? Claro. Yo a veces pienso, hablan, me encantó la frase de Caputo, igual me quedé con eso, no los voy a defraudar, casi, sí. O sea, la voy a poner en un cartel luminoso. Qué noventoso todo. Entonces, le estás hablando que inviertan cuando en julio vos tenés que devolver los swap de China, porque no te lo van a renovar, Y cuando el ingreso de dólares, que es el real problema, es un 35% menor que el año pasado, que fue un año de sequía. Entonces, en una semana en donde tenemos el escándalo con los alimentos, en diputados se vota este proyecto de ley,
Pero al mismo tiempo, el Banco Central tuvo 3 jornadas de venta de reservas, porque el tipo de cambio subió y las acciones y los bonos argentinos en el exterior bajaron y el riesgo país aumentó. Eso es un signo que en lo que no confían es en la política económica del gobierno y en el sobreendeudamiento de mi economía, que es el que va a pasar el platito. Totalmente. A veces es tan claro. Yo hoy miraba y le digo yo, pero ¿cómo no la ven? Porque realmente prima la antera ideológica, es clarísimo. Acá es una cuestión ideológica, no es conocimiento de la economía, es ideológico. Sí, y más que ideológico, incluso dogmático. Sí, es dogma, sí, tenés razón, es dogmático. Es encima mal aplicada la teoría, digo. Yo la verdad que antes de ayer estuve con el hijo de una amiga que tenía que dar examen de economía hablando de David Ricardo y Adam Smith y son progresistas, re sordos al lado de esto. Clara, también Así que, una consulta más en cuestiones que nos trae, viste, el día a día. En unos días se conoce la inflación del mes pasado. ¿En qué números podemos esperar? Y ¿qué podemos esperar en realidad para lo que viene también? Podemos esperar un número menor. Algunos hablan de un 5,5. O sea, lo que te demuestra que no es la inflación el único problema. Porque además, recordemos que primero duplicaron la inflación. O sea, bajaron lo que duplicaron, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Una baja de inflación que va a ser rebatida, o sea, con bombos, platillos, pero a pesar de la baja tasa de inflación, vos tenés ahí menores ingresos reales para los trabajadores y jubilados. Y ojo, porque ahora las jubilaciones que se ajustan por decreto, por decreto que emitió Milei en el mes de mayo, se actualizan solo por inflación. Y si la inflación baja, ¿qué significa? Que se van a actualizar menos, o sea, va a haber menos actualización. Exactamente. Entonces, ojo al piojo. Sinceramente, uno puede esperar que la inflación vaya bajando porque la recesión va aumentando. O sea, si vos tenés cada vez menos actividad económica, vas a tener cada vez menos inflación, pero vas a tener más desempleo, más pobreza, más indigencia, menos recaudación. Cuando uno ingresa en una política de ajuste, el ajuste es infinito. Claro. Así que, bueno, no sé qué nos espera. Sí, por lo pronto yo lo que espero es poder seguir con mi tratamiento. Claro. Eso pensaba, objetivos individuales. ¿Cómo? No, que también pensaba en eso, ¿no? En cómo perjudica la vida cotidiana y a la par en que la semana que viene supuestamente se trata la ley bases y bueno, qué impacto va a tener si realmente hay una movilización masiva, si eso se va a aprobar igualmente, si va a volver a diputados, si no, si se traba. Digo, me parece que todo eso también va a tener consecuencias en cómo se siga desarrollando la política económica del gobierno. No, por supuesto, la ley bases incluye pautas que retrotraen a la Argentina del siglo XV. O sea, que te despediste de la producción industrial y del desarrollo por mucho más tiempo. O sea, yo espero que se logre, que no pase a que vaya con, o sea, que a lo sumo que los senadores la reformen, pero que los diputados no aprueben esas reformas. O sea, sinceramente, la ley bases no es mejor que la ley ómnibus. Incluye pautas como el RIGI, las reformas laborales. Realmente sería desolador para la economía argentina. Totalmente. Y en la vida cotidiana, bueno, acá lo tenemos, obras sociales desfinanciadas, salud únicamente privatizada, el prepago, que ya eliminaron la cautelar. Ahora pueden aumentar lo que quieran a partir de julio, una reducción en todos los ingresos de educación y salud. No, sería
realmente terrible. Clara, está haciendo ahora. Muchas gracias, como todos los jueves, por el tiempo, por las explicaciones. Y bueno, estaremos atentos entonces al dato de inflación, pero más que nada a cómo se sigue dando esta semana en términos económicos. Y nos veremos el jueves que viene, capaz, en una de esas, con una ley bases destruida o una ley bases modificada o aprobada, no lo sabemos, pero con eso sobre la mesa seguro. Yo espero, y del fondo de mi corazón, que sea con una ley bases destruida por la movilización popular. Ojalá así sea. Un saludo muy grande. Otro abrazo para ustedes. Gracias. Clara Rasu, como todos los jueves al aire de Radio Trinchera, en Dolan las campanas con el análisis económico de esta realidad cada vez más caótica. En este caso, hablando un poco de lo único que duplicó este gobierno, que aumentó, que fue el dato de indigencia y el dato de la pobreza, dicho por la Universidad Kirchnerista Argentina, también conocida como la UCA, que dijo que... Kirchnerista con C. Kirchnerista con C, sí, kirchnerista. Y así entonces, sigue profundizándose este plan que es de hambre en la Argentina. Nos vamos a ir a un poco de música. ¿Sí? Muy bien, un poco de música entonces en Radio Trinchera, y a la vuelta mucho más. Compren sus rifas.